Hola, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos en la palabra del Señor. En esta ocasión nos vamos al Evangelio de Marcos. Recordamos, Marcos recibe esta palabra, este entendimiento de uno de los principales discípulos de Jesús, el apóstol Pedro. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver ciertamente refleja el carácter de este hombre que supo creer en Jesús y dejó que ese Jesús pudiese transformar su vida, transformar su carácter. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy. Él quiere hacer algo grande. Él quiere hacer algo maravilloso. Él quiere hacer en nosotros algo poderoso. ¿Y qué más poderoso y qué más grande que cambiarnos? Cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra circunstancia, todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros y a través de nosotros empieza acá. El gran milagro del que tú y yo podemos experimentar cada día de nuestras vidas. El milagro de ser como Jesús. Por eso quiero que vengas conmigo aquí a Marcos, en el capítulo 6, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 53, en donde vemos una de las cosas maravillosas que Jesús era capaz de hacer, y lo hizo bien. Milagros. Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Y Dios es un Dios de milagros. Albert Einstein, conocemos todo, el famoso físico y matemático alemán, dijo que uno puede vivir la vida de dos maneras. Uno, creyendo que los milagros no existen, por un lado, y por el otro lado, creyendo que cada cosa que pasa durante el día es un milagro. Yo creo que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, debemos ser parte de ese segundo grupo, que cree que todo lo que pasa en el día, durante el día, en nuestra vida, alrededor nuestro, es un milagro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios de milagros. Y la palabra nos habla aquí de que en el versículo 53, y lee ese pasaje, manténlo abierto, medita en él. Habla de que terminaron la travesía que habían experimentado en el mar. Y todos conocemos esa experiencia que Jesús permitió que sus discípulos tuvieran. La experiencia de atravesar un mar. Y al atravesar ese mar, antes de atravesar el mar, Jesús les dijo, vayan a la otra orilla, ahí los encontraré. Y atraviesan el mar, y en medio del mar se levanta una tormenta. Y al levantarse la tormenta, ellos tienen temor. Y en medio de su temor y de su angustia, ven a un hombre caminar sobre las aguas. Y ese hombre era Jesús. Todos conocemos la historia. Y ciertamente el Señor los salvó de una muerte segura, aparentemente, en el mar, aunque Jesús, él ya sabía que ellos sí o sí iban a llegar a la otra orilla. Y yo quiero empezar con eso, diciéndote de que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás caminando en el camino que el Señor te ha dictado, te ha señalado, déjame decirte, tú llegarás a la otra orilla. No lo dudes por un instante. Nuevamente, tú llegarás a la otra orilla en tu vida, en lo que Dios te ha mandado hacer. Por lo tanto, ten confianza. Pues los discípulos experimentaron ese gran milagro cuando el Señor calma los vientos, las olas, el mar, y les enseña quién es Él. Él es Dios. Y el Señor te está enseñando ahora que Él es Dios y que Él está en control. Pero el pasaje que ahora nos tiene atentos es que Jesús llega a la otra orilla y dice que cuando llegó a la otra orilla, la gente reconoció que era Él. Es importante que tú y yo reconozcamos cuando Jesús está en nuestro medio. Es sumamente importante. Muchas veces el Señor está hablándonos y en medio de las distracciones
de la vida, en medio de las distracciones del día. Y déjame decirte, en estos tiempos, por medio de muchas maneras, nosotros los seres humanos somos parte de una generación distraída. Y Jesús se aparece frente a nosotros y muchas veces ni nos damos cuenta. Muchas veces el Señor está caminando con nosotros y ni nos damos cuenta. Muchas veces el Señor nos está tratando de dirigir o de enseñar lo que Él quiere hacer con nosotros y no nos damos cuenta. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos. En este tiempo más que nunca, con tanta distracción que hay a nuestro alrededor. Es tan difícil poder mantenerse enfocado en algo, cualquiera que esa cosa sea. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones, pero esta gente se dio cuenta que Jesús había llegado. Reconoció que Jesús estaba entre ellos. Y el Señor empezó a avanzar en las ciudades a las cuales Él había llegado. Y pensamos que esas ciudades eran Betsaida y eran Corazín. Y esas ciudades eran reconocidas porque su gente era gente incrédula. A esa gente le costaba creer, pero lo estaban viendo. Él estaba caminando entre ellos. El Señor está caminando entre nosotros. El Señor está caminando contigo y está allí y quiere que le veas. Dice la palabra que cuando ellos lo empezaron a ver y reconocer, entendieron que Él era Jesús, el obrador de milagros. Ahora, el milagro que más grande ellos tenían en mente en ese momento era el milagro de los 5,000 que le había dado de comer los días anteriores. El Señor había dado de comer a 5,000 personas con únicamente 2 peces y 5 panes. Fue un gran milagro. Entonces la gente sabía que Jesús era capaz de hacer milagros. Y dice la palabra que le empezaron a llevar y poner a los enfermos en las calles, y la gente trataba de por lo menos tocar el borde de su manto. Mire qué cosa más tremenda. Y dice la palabra que cuando que todos los enfermos, todos los que estaban en esas ciudades por donde Jesús pasó, dice que quedaban sanos, fueron sanados. Eso es maravilloso. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Tú y yo tenemos que entender eso. Tú tienes que entender eso. Y te lo diré nuevamente. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Puedes confiar en Él. Puedes creer en Él. Puedes alimentarte de Él. Este es el tiempo de tú confiar y creer en el Señor. Este es el tiempo de tú confiar y creer en lo que Él es capaz de hacer. Confía en Él, confía en Jesús. Esta gente de Betsaida y de Corazín, aunque no eran conocidos por tener mucha fe, actuaron como que si la tuvieran. Sacaron a sus enfermos. Procuraron que esos enfermos tocaran por lo menos el borde del manto de Jesús. Y déjame decirle, tocar el borde del manto de Jesús no era fácil entre las multitudes. Y probablemente eso esté faltando en ti. Ese esfuerzo que tienes que hacer por creer. Probablemente eres de las personas que fácilmente se da por vencida, por vencido. Y cuando tú y yo nos damos por vencidos, es porque nos está faltando fe. No nos demos por vencidos en nuestro esfuerzo de creer en Jesús, de tener fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Él recompensa la fe de aquellos que son capaces de creer en Él. Yo te pregunto, ¿eres tú capaz de creer en Él? Es más, voy a ir un poco más allá. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a creer en Él? A luchar por tratar de tocar
el borde del manto de Jesús? Esa es la pregunta grande que tú tienes que hacerte en este momento. ¿Por qué? Porque, nuevamente te lo diré, Jesús quiere hacer un milagro en ti. Él lo quiere hacer. Él llegó a la otra orilla, Él ingresó a las ciudades, a las aldeas, a los caminos donde estaba la gente y le sanó. Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy. Por lo tanto, cree en Jesús, ten fe en Él, confía en Él, lucha por tener fe en Él. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre, y nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.